En la quietud de la noche, su aspecto puede confundiros, pues ya no llevan sombreros de ala ancha, ni copa alta, ni van montadas sobre palos de escoba. Pero hay cosas en la historia que nunca cambian: sus reuniones. Aquí empieza su particular aquelarre. Y ahora, ¿las vais a llamar brujas? Un programa de Marta Envid. Nueva reunión en nuestro bosque, aunque como podemos y tenemos el poder de viajar, hoy lo hacemos de nuevo al antiguo Egipto, donde lo oculto vuelve a coger forma. Uno de los mayores enigmas hoy en Aquelarre Bosti, pues desde siempre ha habido un lenguaje. El ser humano ha intentado comunicarse, ha tenido como la necesidad y quizá mucho antes de lo que nos llegamos a imaginar, tanto que llegaron a plasmarlo en la piedra. Hoy el egiptólogo, profesor y arqueólogo Pedro Navarro vuelve a visitarnos a la hoguera de Aquelarre para tratar uno de los enigmas más antiguos y a la vez más vivos de la antigüedad. Vamos a descifrar y qué esconden los jeroglíficos, qué secretos ocultan, qué verdades han quedado atrapadas en dichas líneas. Pues pasad, porque tenemos un lugar directo a la gran pirámide, al gran Egipto y quizá a una de las mayores tumbas. Bienvenido, profesor Pedro Navarro. Qué placer volverte a tener en la hoguera de Aquelarre. Gracias, yo también estoy encantado de venir. Bueno, pues qué tema más interesante cuando dijimos de abordarlo en el programa. Pero antes de nada, quizá debamos tener algunas cosas claras, ¿no? Y es que todo el mundo da por hecho cuando vamos a Egipto, pues ver todas las paredes llenas de jeroglíficos, con un montón de información en principio, pero todo tiene un inicio y los jeroglíficos tienen un inicio también, a través de una piedra que se encontró, que es súper conocida como es la piedra Rosetta. Efectivamente. Antes de descifrar los jeroglíficos, habría que hacer una pequeña historia de cómo llegamos al momento en que a partir de una piedra, la famosa piedra de Rosetta, se llama así porque fue descubierta en la ciudad de Rosetta, en el Bajo Egipto, justo en el delta, la desembocadura del Nilo. ¿Sí? Esta piedra nos llevó a, de alguna manera, hacer que las paredes de los templos, los papiros, nos hablaran. Los jeroglíficos han estado ocultos sin saber lo que significaban, pues 4.000 y pico de años. ¡Wow! Se dicen claro, pronto 4.000 desde que empezaron. Luego hubo un momento en que los jeroglíficos desaparecieron, y desaparecieron por culpa de los coptos. O sea, históricamente hay que, digamos, agradecerle, entre comillas, a los cristianos, ¿sí?, que por culpa de ellos desaparecieron los jeroglíficos, el significado de los jeroglíficos. Claro, tampoco podemos echar una especie como de manto y una culpabilidad, porque uno de los principales problemas de la historia es que intentamos juzgar con la mentalidad del siglo XXI unos hechos que ocurrieron hace 3.000-4.000 años. Es que no se puede ver todo. Eso es el error, eso es el error. Cuando, claro, si empiezo a hablar y digo que los cristianos acabaron con el posible entendimiento de lo que significaban los jeroglíficos, lógicamente ya estamos poniendo una pantalla en contra de los cristianos coptos que acabaron con ello, pero también hay que entender en qué situación llegaron. No es disculpar lo que hicieron, pero claro, los cristianos venían de una época en la que habían estado perseguidos por el Imperio Romano, claro, había habido los mártires, y es como en la historia, cuando una civilización está oprimida, en el momento que esta civilización recobra la luz o sale, digamos, legalmente a la sociedad,
intenta dominar a las otras civilizaciones. Eso pasó con el cristianismo. El cristianismo ha estado siempre ha estado oprimido. Hasta que empezaron en el Imperio Romano, lo declararon una religión, digamos, ya oficial, y el cristianismo empezó a salir de las catacumbas y demás, y llegó al momento de las cruzadas. Que parece que ha estado siempre, pero no ha estado siempre. Parece que ha estado el cristianismo siempre en la vida de todos, y no, por supuesto, en las cruzadas empezaron, digamos, de alguna manera a implantarse. ¿Por qué digo esto? Volviendo a los jeroglíficos, cuando llegaron los cristianos, de alguna manera iban en contra del politeísmo de los egipcios. Todavía existía entre los egipcios el politeísmo, existían los jeroglíficos, los escribas escribían, interpretaban los jeroglíficos, y los coptos decidieron que para acabar con los jeroglíficos, que en los cuales había el nombre de dioses, la mejor manera era matar a los escribas. Hola. Si los únicos que sabían leer y escribir eran los escribas, para acabar con la religión politeísta, para acabar con, digamos, el plasmar a dioses. Con ese conocimiento, con el conocimiento, pues había que acabar con los que... Había que acabar. ¿Qué ocurrió? Pues empezaron a perseguir a los escribas, iban matando a los escribas. Esto es algo de lo que no se habla en exceso, ¿no? Bueno, no se habla porque siempre que ha habido una especie de criba en la historia, pues al principio, los primeros años se habla, pero luego desaparece un poco. Lógicamente, ¿quién habla ahora de las masacres que había en el Coliseo romano cuando metían a los cristianos con las fiestas? No, de esto ya no se habla. El tiempo es un juez inexorable que tarde o temprano cada cosa la deja en su sitio y la oculta. El tiempo lo que hace es un juez inexorable, y el paso del tiempo acaba con civilizaciones, con ideologías, con etcétera, etcétera. Todo lo que va surgiendo tarde o temprano desaparece. Tarde o temprano. Hemos tenido una religión romana, hemos tenido una religión griega y desapareció. 7 siglos, 8, 9 siglos. La civilización egipcia son 30 siglos. Es la que más ha durado en la historia, pero desapareció también. Todas las civilizaciones, tarde o temprano... Empezó matando a los escribas, así es como podríamos decir que desapareció la civilización. Ahí desapareció. Egipcia. Los escribas, como le iban presionando desde el norte de Egipto, el Bajo Egipto del Delta, se iban replegando hacia el sur de Egipto hasta llegar, digamos, pasaron Luxor, más al sur, y ya cerca de la frontera de lo que hoy en día es Sudán, donde está la ciudad de Asuán. Allí se refugiaron en un templo que era el templo de Philae. Es el último templo, de los más bonitos, desde luego. Allí se refugiaron los últimos escribas, hasta que llegaron los coptos, de una manera expeditiva acabaron con ellos, y con la muerte del último escriba se acabó el desciframiento de los jeroglíficos. Y así hemos estado hasta el siglo XX, hasta que no se descubre la piedra de Rosetta, cuando realmente volvemos a poder leer las piedras. Esto es brutal, ¿no? El que empiecen a acabar con quien tiene el conocimiento. Hay que acabar con el que tiene el conocimiento. Efectivamente. Para borrarlos completamente del mapa. Exacto. Es alucinante. Es algo que parece increíble que sucediera así, un imperio como el egipcio, ¿no? Que tenía tanto conocimiento, tanto poder. Se superó con Alejandro Magno, porque Alejandro Magno adoptó ser dios egipcio también. Luego, aparte de Alejandro, luego el Imperio Romano, ahí estuvo conviviendo y demás, pero claro, llegó el momento en que ya los romanos, digamos, con Roma acabó lo que era la civilización egipcia. Interesante. Entonces volvemos al siglo XX, ya prácticamente antes de ayer en nuestra historia, y alguien descubre la gran piedra Rosetta. Sí, a ver, la piedra de Rosetta, el hecho de descubrirla fue por una situación histórica en la que en Egipto
había una guerra entre ingleses y franceses. Los ingleses iban, digamos de alguna manera, arrinconando a los franceses hacia el delta, y cuando ya llegaron a Rosetta, que ya no podían replegarse más porque el agua, el Mediterráneo, estaba detrás. Claro. Allí se parapetaron, derribaron muros, derribaron casas para hacer una especie de muros digamos, para parapetarse, para poder cobijarse cuando vinieran los ingleses a la hora de disparar. ¿Sí? Y entonces Bouchard, un soldado francés del ejército de Napoleón, ¿sí? pues derribó una pared y cogió las piedras para ir haciendo el muro, y encontró esta piedra y le llamó la atención. Y... Era diferente a las demás. Sí, era diferente porque veía que tenía 3 registros, como lo vemos aquí en la imagen. El registro superior está escrito en jeroglífico, el del centro en demótico y el de abajo en griego. Entonces él pensó que debería ser algo importante también por una razón. La suerte que tenemos es que Napoleón, cuando fue a Egipto, llevó un ejército de soldados, pero llevó un ejército de científicos. Qué bueno. Iban botánicos, iban zoólogos, iban arqueólogos, porque quería estudiar Egipto. Qué bueno, Entonces iban concienciados de no destruirlo. Eso está bien, porque también ha sufrido muchos avatares. Sí, también ha habido leyendas como que la nariz de la esfinge de Giza la rompieron los franceses disparando. No es verdad, no es verdad. Fueron los mamelucos los que rompieron. Desmitificamos aquí que las tropas francesas destrozaran ni mucho menos la nariz de la esfinge. Y además, un día quizás lo podíamos tratar, Pedro, y ese quizás el estado alterado de conciencia que vivió Napoleón dentro de la Gran Pirámide. De esto bueno, poco sí que tuvo habla, unas vivencias allí. Esto podríamos es interesante, comentar. ¿no? Sí, es interesante saber lo que él dice que vivió la noche que pasó allí dentro de, digamos, de este recinto. ¿No? Y como decía, la piedra la mandó a los estudiosos y rápidamente se pusieron mano a la obra. Primero un tal Ackerblanc. Este hombre estuvo meses intentando la piedra de Rosetta, ver qué significaba, si podía sacar algo. Lo único que sacó en claro es que había una especie de cartuchos, ¿sí? O sea, unas líneas así ovaladas, que dentro había un jeroglífico que se repetía, y él llegó a la conclusión que ahí debería de poner el nombre del faraón, pero no llegó a más. Entonces pasó a manos de otro gran científico, Thomas Young, y este Thomas Young también empezó a avanzar, hizo algún avance, llegó a la conclusión de que el demótico, ¿sí? que es lo que está en el centro de la piedra de Rosetta, era como los jeroglíficos, pero una cursiva de los jeroglíficos. Una comparación odiosa, pero para que se me entienda un poco, es como si nosotros la parte superior la tuviéramos en letras mayúsculas, la parte superior de la piedra de Rosetta, ¿sí? Y la del centro en letras minúsculas. Qué interesante esto. Más o menos para entendernos. Dicen lo mismo, pero claro, las grafías son diferentes. Una A mayúscula son los 2 palitos y otro, y la A minúscula en un redondeo, no se parecen en nada y significa lo mismo. Entonces, Thomas Young llegó a la conclusión de que era la cursiva, pero había otro sistema de escritura que era el hierático, pero de ahí no pasó. Y cosas de la vida, llegó a manos de Champollion, Jean-François Champollion. Sí. A ver, este Champollion sí que es motivo de estudio, y yo creo, fíjate si es conocido, pero realmente la sociedad nos llega a asombrarse de lo que esta persona, digamos, encerraba dentro de su cerebro. Era un personaje que con 18 años hablaba 5 idiomas, y encima hablaba 4 lenguas muertas. Wow. Hablaba hebreo, hablaba latín, o sea, un personaje que dominaba los idiomas con esa edad tan joven. Hay una anécdota, y es que paseando por Egipto, iba por el barrio, que hoy en día es el barrio copto de Egipto, del Cairo, perdón, y oyó una canción, que había un grupo de personas dentro de un edificio allí cantando, era una capilla, y el hombre se quedó allí en la puerta y le llamó la atención lo que estaban diciendo, y no entendía nada. No entendía, hablaba egipcio él, lo entendía, pero que no entendía lo que decían. Esperó que saliera, y cuando salieron le preguntó, ¿qué canciones estaban cantando? Le dicen la canción, ¿y en qué idioma la cantan?
Dice, esto es copto. ¿Copto? Sí, es el idioma que nosotros, los egipcios, hablamos, los cristianos egipcios hablamos, es el copto. Y el hombre en 2 años aprendió copto. Madre mía, debía ser muy complicado por época, supuesto. Es que cualquier idioma ya cuesta, claro, ¿no? Pero este personaje hablaba toda esta cantidad de idiomas. Sí, pero antiguamente hablando con uno y con otro, nadie le enseñaba, sino él hablando. Autodidacta. Y aquí tenemos que este hombre era un filólogo. Eso es lo que faltaba para el descubrimiento de la piedra de Rosetta. Qué interesante. Que fuera un filólogo. Entonces, este señor empezó con la intención de poder descifrar los jeroglíficos. Y lo descifró de una manera muy sencilla. ¿Cómo? Así como parece ser que los jeroglíficos es complicado, bueno, yo te podría decir, empezamos con que jeroglíficos, nuestro alfabeto son 27 letras, ¿no? La H, no la H, CH, bueno, 27 letras. Pues jeroglíficos había, y digo había, en pretérito, porque ahora diré después, 700 y pico. 700. De 27 que componen nuestra lengua, el español, catalán, francés, inglés, bueno, pues a 700 y pico. Pero es que en la época tolemaica llegaron a 5.000. Madre mía. Hay más de 5.000 jeroglíficos. Los tolemaicos la liaron en todos los Por eso sentidos, digo, son 5.000 jeroglíficos. Qué bueno, madre es una mía. barbaridad. Una barbaridad, claro. Bien, y entonces, iban evolucionando. Piensa que cuando llegó Alejandro Magno, ellos eran de ascendencia griega. Claro, los nombres griegos tienen vocales. Claro. Lógicamente, si tienen vocales, tienen que aplicarlas para poner su nombre. Pero se encontraron con que los jeroglíficos no tenían vocales, como el árabe hoy en día. Claro. No tienen vocales. Entonces, ¿cómo puede escribir Alejandro si no existe la A ni la E? Sería escribir A-L-J-D-R. Como una abreviación. Y ya está, sin las vocales. Y entonces, por ejemplo, los griegos le añadieron la A, E, I, O, U. O sea, le añadieron... vamos a... Las 5 vocales que le añadieron los ptolomeos eran... Esto es un Aleph, es un pájaro, que sería la A. Este jeroglífico sería la E. Es una especie de codo con la mano así. Ajá. La pluma sería la I. Bueno, el lazo la O se puede poner de varias maneras. Una más. Esta sería la O. Ajá. Y luego un pollito con esta forma sería la U. O sea, esto se añadió en la época de Alejandro Magno. En la época tolemaica. Tolemaica, exactamente. Se añadieron estas 5 vocales. Pues después de, digamos, de esta visión, ¿cómo descubrió Alejandro Magno la piedra de Rosetta? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que para empezar a hablar sobre los jeroglíficos, de momento eso significa Sa, Ra, que significa hijo de Ra, pero ahí miramos que los animales miran hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, si miran hacia la derecha, quiere decir que si yo quiero leer ese jeroglífico, tengo que empezar de derecha a izquierda. Vale. Porque se puede escribir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Se puede escribir. Entonces, este, por ejemplo, luego el siguiente... En este vemos que las personas y los animales miran hacia la izquierda. Pues entonces habría que empezar a leer de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. O sea, ya la primera idea que tenemos de los jeroglíficos es, según hacia donde miren las personas y los animales, hacia donde miran, hay que empezar en ese sentido, empezar a leer. Y luego ya vas, digamos, hacia una línea, otra si son en horizontal, y si son columnas y los animales miran hacia la izquierda, te va a la columna de la izquierda y vas leyendo de arriba abajo, de izquierda a derecha. Qué interesante esto. Bien. Entonces, vamos a ver Alejandro Champollion cómo descubrió el significado de los jeroglíficos. Mirad, este hombre, lo primero que observó es que en la piedra de Rosetta había un cartucho tienen esta forma.
esta forma así, que él dedujo, ya lo había dicho anteriormente Åkerblom, que ahí había el nombre de un faraón. Vale. Bien, entonces, él vio que en la piedra de Rosetta se repetía un cartucho, y este cartucho decía esto. Este cartucho. Ese cartucho se repetía. Ahí veo que hay una vocal. Una vocal. Efectivamente. Aquí ya vemos una vocal, la I, ¿no? Sí, y otra. Y otra I, sí. Bien. Claro, porque es un nombre ptolomeico. Entonces, evidentemente tiene que tener vocal. Él vio que ahí estaba ese cartucho, pero ese cartucho para él todavía no le decía nada. Claro, puede que diga Ptolomeo, ¿sí? Porque estamos hablando del 196 a.C., y entonces sabemos que en el 196 a.C. quien gobernaba era Ptolomeo en Egipto, vale. Ptolomeo V. ¿Qué ocurre? Que a partir de aquí él buscó algún jeroglífico que tuviera algunos signos de los jeroglíficos que se repitieran, sí, pero que pudiera aplicarlo a algún faraón de Egipto. Vale. Y lo más fácil que fue, pues así de simple. ¿Quién fue el último faraón de Egipto? Una mujer. Cleopatra. ¿Quién fue? Cleopatra. Luego entonces, si yo me voy al último templo en el que Cleopatra estuvo, que ya después de eso desapareció la civilización, no vino ningún faraón después que de alguna manera pusiera su nombre, pues allí habrá cartuchos que probablemente digan Cleopatra. Claro. ¿Y qué hizo? Se fue a la isla de Philae. Dicen que se fue o dice que le enviaron los dibujos de Philae. Eso es lo que menos nos interesa. Sí. Y entonces allí encontró que había un jeroglífico que se repetía mucho, que era este. Qué inteligencia la es Champollion. Sí, lo dedujo y ahora veréis de qué manera más simple llegó a la conclusión. Bueno, estamos ahora, pues Pedro, para aquellos que nos estáis escuchando a través de iVoox o Spotify, pues, y no nos estáis viendo acá, a través del canal de YouTube de Roman Polanski en Aquelarre de Bostik, Pedro está escribiendo pues el jeroglífico y sobre todo pues esos cartuchos que encontró o le hicieron llegar a Champollion y que se repetían mucho para intentar descifrar qué es lo que decían. Este era el que más se repetía en el templo de Philae. Exactamente. Cuna de la última gran reina de Egipto, como fue Cleopatra. Aquí había dos plumas, ahora me he dado cuenta cuando lo he puesto. Bien. Sí. Este es el cartucho que le llegó de la isla de Philae. Vale. Entonces dijo, si en este probablemente o posiblemente dice Ptolomeo y en este dice Cleopatra, ¿sí? Al ser griegos llevan un orden las palabras. Si una persona se llama Marta, primero va una M, luego va una A, una R, una T y una A. Sí. Es el orden que lleva sí. en nuestro, digamos, en nuestra filología, en nuestra forma, en nuestra idiosincrasia, los nombres los escribimos así. Pues si este era griego, debería de escribirlo así. Lo primero que hizo ver qué jeroglíficos se repetían. Uh-huh. Y entonces llegó con el primero, sí. que es un cuadrado que está aquí. ¿Cierto? Y ese se repite. Ajá. Entonces él escribió el nombre de Ptolomeo como se escribe en griego y es Tolmis en griego. Vale. ¿Y cómo era Cleopatra? Era Cleopatras. Bien, pues si este es el primer nombre, el primer jeroglífico en Ptolomeo, vamos a ver aquí qué orden hace.
este es el primero. Vamos a ver aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Caray. La P. Llegamos a la conclusión que el primer jeroglífico que descubrió Champollion fue la P. Él cada vez que veía una P, o sea, un cuadrado significa P. ¡Qué bueno! Seguimos. Este jeroglífico no está. El siguiente enlazo sí. Que era una está vocal. Aquí y aquí. Tenemos 1, 2 y 3. Que se repite. En este caso, 1, 2 y 3 es una O. Y aquí sería 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos una O. Con lo que aquí ya sabemos que esto era una P y esto era una O. Pero bueno, con Champollion. Pero luego se complica, porque estamos hablando de un nombre tolemaico. Claro. Pero claro, luego Ramsés o Tutmosis o ¿Sí? Esto, ya veremos cómo llegó a esa conclusión. Claro, era mucho más complicado. Efectivamente. Pero ahora verás de qué manera tan simple lo descubrí. Este es como el huevo de Colón. ¿Sí? Nadie sabía ponerlo de pie, a uno se le ocurre cascarlo y se queda de pie el huevo. Y vea qué fácil era, pero claro, hay que llegar a ese conocimiento. Claro. Luego siguió, y aquí tenemos el tercero, que hay un león y un león, y se repite. En Tolmi sería 1, 2, 3, la cuarta letra, 1, 2, 3, 4, es una L, y aquí 1, 2 es una L. Ya tenemos la siguiente, que sabemos que el león es una L. Sí. Y luego aquí se podía complicar la cosa, pero fue muy fácil. Aquí tenemos una pluma, otra pluma y aquí una pluma. Sí. Si aquí tenemos una pluma, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa? Pues entonces se viene a Cleopatra y 1, 2 y 3, la pluma, ¿qué letra es? 1, 2 y 3. La I. Es una I. Y entonces aquí, si hay dos plumas, ¿qué letra será? La Y. Oh, Dios. Claro, porque ya coincide las dos plumas con la Y y una sola pluma es la I. Luego ya, a partir de aquí, si la última letra aquí, este lazo es una S y aquí también coincide, pues sabemos que este y este coincide que es una S. Luego entonces, si esto es una P, ¿esta qué letra sería? Una T. Una T. Ya tenemos P, T, O, la L. ¿Y esta cuál sería? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La M. La M, esto sería una M, la Y y esto era la S que hemos dicho. Con lo que aquí, esto sería la C o la K. Los jeroglíficos hay que escribirlos como se pronuncian. Si una persona se llama, por ejemplo, Katy, no suena C de cerilla. Luego hay que escribirlo con K, no con C. Los jeroglíficos es como se pronuncia, no como se escribe, ¿vale? Wow, aquí se abre otro amplio melón, ¿eh? Esto ya sería otro tema. Entonces, aquí tenemos, esto sería la K, L, I, Cli, O. Esto es una A, Pa, mírala, que esto es una A. Sí. Luego, esto sería la T, la R, otra A, ¿ves? A y A, y la S. Y así descubrió que en el cartucho, que es un, digamos, es un escrito del faraón Ptolomeo en el que le está diciendo a los templos, la piedra de Rosetta lo que dice en los templos, qué es lo que le tienen que pagar al faraón. O sea, es una manera de recaudar los impuestos. Anda. Y luego él también se vanagloria un poco. Es hijo de Ra, es decir, se vanagloria, y también es un edicto por el cual tienen que pagar unos impuestos los templos, digamos, al faraón. Y lógicamente el pueblo pagárselo a los impuestos, a los templos, perdón, porque claro, al templo le llega de algún sitio, que es del pueblo, y al faraón le llega a algún sitio, que era del templo. Claro. ¿No? Pero ¿el pueblo sabía leer? No. ¿Y aquí? O sea, quien sabía leer y escribir eran los escribas. Los escribas, nada más. Luego había sacerdotes, sumos sacerdotes, que también sabían leer y escribir, pero faraones no tenían por qué. Habían representantes que les hacían llegar al pueblo todas estas leyes, todos estos esto lo mandaba, impuestos, estas cosas que el faraón escribía para
hacer llegar Él al pueblo. lo escribía los escribas y luego en papiros, o en este caso, mira, en piedra, lo envían a un nomo, que es una ciudad, un pueblo en el antiguo Egipto, y entonces había una persona que les leía, les decía lo que les correspondía, porque el pueblo no sabía leer ni escribir. Claro. Es lo que de boca se les decía. A ellos les llegaban por escritos al escriba, y entonces el escriba transmitía a la persona, digamos, a la que le corresponda, para que vaya al pueblo y vaya diciendo lo que hay que hacer. ¿Vale? Qué interesante. Bien, aquí tenemos el nombre ptolomaico, Sí. pero resulta que Champollion no se, digamos, de alguna manera no se contenta con eso, porque de momento sabe a partir de aquí el nombre de los 2 cartuchos que había en la piedra de Rosetta. Sí. Pero ¿qué pasa con toda la serie del resto de jeroglíficos? Tenía que intentar de alguna manera buscar significado a jeroglíficos, pero antes de la etapa ptolomaica. Entonces, lo que le llamó la atención es que había un cartucho, concretamente sí. este, Sí. Ese cartucho se repetía por todos los templos. Por todos los templos. Casi por todos. Este es el nombre de un faraón que por alguna razón su nombre lo ponía en todos los templos, y en los que no había hecho él, borraba el nombre del faraón que lo había hecho y se plantaba él el suyo. Esto me llamó mucho la atención, sobre todo en Luxor, que sabes que hay un montón de templos juntos, ¿no? Y en la Esna, antigua Tebas. También, bueno, y en la isla de Philae hay cartuchos que están sin escribir para si viene un faraón que ponga ahí el suyo, pero no me borra el mío. Era un poco intentar evitar que no hicieran la damnatium memoria con el nombre. Entonces, que consistía en borrar el nombre del antiguo faraón por X motivos. Y aunque... No, porque como los títulos del faraón todo es lo mismo, Sarra, Sudbit, Neptawi, que significa, por ejemplo, hijo de Ra, Sarra, Sudbit, Dios o rey del Alto y rey del Bajo Egipto, Neptawi, que vive eternamente, que tal, quiere decir que señor de las 2 tierras. ¿Qué pasa? Como los 5 títulos es el mismo, todos los faraones tenían esos títulos. Luego entonces, si yo borro el nombre del faraón y pongo el mío con los 5 títulos. O sea, no tengo que volver a escribir todo, porque ya está escrito, ¿no? Eso fue algo muy curioso, sí. Pues mira, claro, si yo preguntara a cualquiera cuál es el faraón que se supone más prolífero, que más se ha extendido en Egipto, pues Ramsés II. Ramsés II, claro. Pues entonces él cogió este cartucho y aquí le sirvió, ¿ves por dónde empezamos a irvanar? El copto. El saber copto le llevó a traducir para saber qué faraón era. Qué bueno. Él dijo, esto es en copto, ese símbolo es en copto, que había perdurado desde los egipcios a los coptos, había mantenido. Y esto es una M, y significa nacer. Qué bueno. Mes significa en copto nacer y se escribe con una M. Estos 2 lo sabemos por el de los Ptolomeos, por Cleopatra, que era una S, ¿recuerdas que era una S? Luego entonces tenemos una S y una S. Y este no es muy difícil descubrir qué símbolo es el sol. Sol, ¿no? Ra. Lógicamente este es el dios sol, que es Ra. Pues tenemos aquí Rameses. ¿Quién es Rameses? Ramsés. Claro, nosotros lo llamamos Ramsés, pero no sabemos si se llamaba Ramsés. Tú piensas que este hombre se llamaba RMSS. Claro, porque no tenían vocales. No había vocales. Nosotros le llamamos Ramsés, pero seguro que hay tantas combinaciones que no era Ramsés. Puede ser Ramose, Ramisesa, Rumaseso, Ramsis. O sea, hay un montón de posibilidades. Tú metes las vocales que quieras, combinándola aquí y ya está. Lo que pasa es que hubo un congreso y se acordó que a cada jeroglífico ponerle una vocal para poder pronunciarla. Es como, por ejemplo, ¿verdad que tú esta letra sabes cuál es? Sí, claro. Es la L. claro. Pero ¿verdad que si tú no supieras qué vocal le pones ahí, pero cómo la pronunciarías?
La, le, li, lo, lu, ala, ela, ila, ola, ula. Pues entonces, si esto fuera un jeroglífico, nosotros acordamos decirle, por ejemplo, alo. Alo, por ejemplo. Y entonces un antiguo egipcio le dice, mira, alo, y el tío se peta de risa porque dice, no, alo no, es L. Pero claro, como nosotros no sabemos las vocales, se llegó por medio de un congreso que hubo de egiptología, y a cada vocal, o sea, a cada jeroglífico se le añadió una vocal para poder, por ejemplo, para poder pronunciarlo. Claro, que poder pronunciar y que todos estuvierais en un consenso. Claro, es que nosotros si no... sabemos lo que significan los jeroglíficos, pero no sabemos leerlos. Es que esto es increíble. Yo a ti te digo que aquí pone Rameses. No sé cómo se pronuncia, pero yo sí sé si esto significa nacer y ses en copto significa a sí mismo, sí. Esto significa Ra me ha hecho nacer. Entonces el nombre de Ramsés yo lo sé traducir, dar el significado. Sé que significa Ra me ha hecho nacer, pero yo no sé pronunciarlo. Claro. Antes cuando veíamos aquí, mira, ¿sí? Aquí por ejemplo vemos el jeroglífico. El primero, si se ve, hay una abeja y esta letra que la hemos visto antes, que es una T, ¿verdad? Sí. Una T. Y a la derecha hay como un junco y debajo otra T. Sí. Eso significa Sut Bit. Sut Bit significa rey del Bajo y rey del Alto Egipto. Wow. Claro, yo te he dicho lo que significa. Sí. Estos jeroglíficos significa rey del Alto y del Bajo Egipto, pero como miran hacia allá, yo tengo que, por eso he empezado de allí para acá. ¿Ves que mira hacia allá? Sí. Yo digo rey del Alto Egipto, del Bajo Egipto y rey del Alto Egipto. Pero yo no sé pronunciarlo. Claro. Entonces se acordó decir Sut-Bit, pero que realmente decimos Sut-Bit, pero no sabemos realmente cómo se pronuncia. Un momento. Qué curioso, Pedro, y es un inciso, ¿eh? Sí, y disculpa que te corte, dime. Pero el jeroglífico que estamos viendo ahora, ya sé que me vas a decir, la nave espacial. Claro, es que muchos de los que nos están viendo a través del canal de Roman Polanski, estoy segura que... Bueno, esto lo he visto yo infinidades de veces, la conspiración, el que ya habían visto los antiguos egipcios naves, helicópteros, y que, vamos, tenían un conocimiento de otros mundos, claro. ¿Qué me dices? ¿Por qué has elegido este? Porque sabía que me lo ibas a decir. Sabía que me lo ibas a decir. Lo que pasa que... yo llevo 25 años yendo a Egipto. Sí que se viven situaciones curiosas. Digo curiosas por no emplear otra palabra. Pero los científicos somos malas, digamos, compañías, en el sentido de buscar una situación esotérica a un hecho concreto. Porque tenemos... yo diría como una especie de deformidad, de buscar siempre una explicación científica a algo que no tiene explicación. Bueno, pero eso es bueno, tener los pies en la tierra. No tiene explicación. Te pongo un ejemplo. Sí. Vámonos al siglo I, en el año 70 a.C., 72, cuando el Vesubio hace todo su funcionamiento, ¿sabes? Sí. La erupción que hizo en Pompeya y Herculano. Sí. ¿Tú crees que aquellos romanos o pompeyanos que vivían allí, ellos sabían que era un volcán que había llegado a la erupción? No ellos le achacaron todo al dios del fuego, a Vulcano, a todo lo que fuera. No existía para ellos un volcán. Luego para ellos era el dios que la había... Claro, en aquel momento no había explicación. Como yo ahora mismo, yo te puedo decir situaciones que hoy no es el tema que tenemos, pero situaciones que yo no le encuentro explicación en Egipto, y algunas las he vivido yo. Pues oye, explícanos, y si no en otra ocasión, ¿eh? Vale, quiero decir que sí, pero hay una situación, y es que yo no sé cuál es la respuesta. Vale. Entonces, es tan loable que alguien le busque una científica a alguien que diga... a una que sea, digamos, esotérica, de algo de más allá. Esotérico. Sí, pero eso tiene una explicación, Marta. Vale. Y la explicación es que aquí tienes el ejemplo de cómo los faraones cambiaban, superponían unos jeroglíficos encima de otros. Qué interesante. Ahí el tema, eso que se ve un helicóptero, son
3 jeroglíficos que se han superpuesto uno encima de otro ¡Qué al borrarlo, bueno! y aparece eso. Y luego a la derecha que una especie de submarino ahí que parece ¿Sí? que tiene... Bueno, eso es el jeroglífico Nes y En, que la mano y que el otro encima así, que es una R, que es como una boca así. Bueno, tiene un óvalo así. Sí. La R, ¡Qué bueno! que se ha, digamos, superpuesto uno con otro. Que no quiere decir Misterio que eso... resuelto. Sí, bueno, misterio resuelto. Eso es la comunidad egiptológica del mundo que hemos llegado a esa conclusión, pero esa es la que hemos llegado nosotros. Pero claro, lógicamente... Pero conociendo y estudiando el antiguo Egipto durante muchos se ha analizado años. la piedra. Es decir, que tenéis un aval, no es que os lo hayáis Que sacado luego de eso la no manga. quiere decir que ocurre, que haya cosas. Yo aquí ya no voy a entrar. Soy muy abierta a todo este tipo de opciones, pero cuando yo le encuentro una respuesta científica, para mí, mientras no se me demuestra lo contrario, es esa, pero no quiere decir que sea palabra santa. Claro. Puede ser que esté equivocado, hasta que no se demuestre otra. Ahí hay un aval de muchos años de investigación. Pero sí, este jeroglífico ha creado controversia en luego, todo el mundo. Y luego sigue, está la bombilla de Dendera, que este es el otro gran jeroglífico que mira, ya conocían las bombillas. Bueno, ¿cómo van a conocer las bombillas? No. Es otra cosa. ¿Qué es el jeroglífico de Dendera? La famosa bombilla alargada que parece que la sujetan. Es un jeroglífico en el que, por un lado, la letra G, que tiene esta forma, que cuando le superpones el Aleph y le superpones el Nefret, que es, digamos, bella, significa guapa, ha adoptado esa forma después de ponerles como si tuviéramos 3 papeles transparentes escritos en rotulador, ponemos uno, otro y otro, y al poner uno y otro, alguno desaparece, porque claro, que evidentemente esculpían, no es como un papel, y entonces aparece esa forma. Pero que tampoco tenemos, en ese así como que te digo que en este que hemos visto está claro las 3 en este no tenemos. Parece ser que si yo te cojo esos 3 jeroglíficos, pues te lleva a esta forma, pero en este caso no lo sabemos porque no es muy claro. Bueno, qué interesante saber que hay todavía misterios. No, hay muchos, hay muchos. Me encanta. Para mí hay misterios desde el famoso misterio de Abu Simbel, cuando el sol entra el 22 de febrero, el 22 de octubre, ilumina a Rajoactis, en lo que hablamos el otro día. Hay misterios como, por ejemplo, la famosa piedra que hay en el templo de Cobombo. Viene gente de todo el mundo a poner la mano. La piedra sí, que es una piedra, ¿verdad? Que parece ser, dicen, que es el centro neurálgico de la energía del mundo. Sí. O sea, yo he visto, estando allí, que venían, me acuerdo una vez que eran japoneses, unos 40 y tantos vinieron, llegaron allí, tocaron la piedra, estuvieron allí un rato y se van, y le pregunté a Ibrahim, le digo, ¿y el templo no lo ven? Dice, no, han venido solo a la piedra y se van. Digo, madre mía. Como el Luxor, el escarabajo aquel enorme. Sí, el escarabajo que todo el mundo aquel. Hay que tocar y dar la vuelta. Sí, dar la vuelta. Bueno, a ver, el escarabajo sí, es el dios Kepri, es el amuleto más importante. Lo de dar vueltas, ahí llevan desde que se tiene la suerte si pides pareja, que te aparezca la pareja, si quieres casarte tal, si quieres tener... Pero bueno, todo eso tiene que ver con que es un amuleto de la suerte, pues entonces tú pides lo que tú consideres. Exactamente. ¿No? Igual que van a ver la diosa ahora, ¿no? Cocodrilo, no me acuerdo ahora. Sobek, el dios cocodrilo, Sobek. También sí. Es algo como que hay como tótems, que han seguido durante hay los dioses, siglos, o el dios Best, que es el dios de las protectoras de las embarazadas, o Tueris, que es, digamos, la diosa hipopótamo, que era la que cobijaba o cuidaba también a las embarazadas en el momento del parto. ¿Sabes por qué era un hipopótamo la diosa de las embarazadas? Porque cuenta la tradición que el animal más feo de Egipto, más desagradable, era el hipopótamo. ¿En serio? Sí, bueno, no es un animal muy agraciado, realmente, físicamente viéndolo, ¿no? Entonces para ellos era el animal, entre comillas, más feo. Entonces lo pusieron como la diosa de las embarazadas, porque al ser tan fea, ningún dios se puede enamorar de ella. Con lo que ella no pierde tiempo en enamoramientos, no descuida a la embarazada que tiene que cuidar.
al no perder tiempo, si una persona se enamora, parece ser que ya se cierra el mundo en esas dos personas. Sí, todo, totalmente. Hemos vivido momentos así, sí. Y entonces te descuidas de otras cosas porque estás, pues no. Al ser tan fea que ningún dios se puede enamorar de tu Eris, que es la diosa hipopótamo, pues entonces, claro, no pierde tiempo y está pendiente de la embarazada para que el parto vaya bien. A buen término. Qué bueno, qué interesante. Perdona que te había cortado yo, estábamos leyendo que en el jeroglífico anterior, ¿verdad? Teníamos allí que ponía rey del alto, del bajo Egipto, Exacto. Estábamos ahora con esto y con el cartucho de Ramsés. Exacto. Entonces, este cartucho fue el primero que descubrió que era Ra me ha hecho nacer, y no deja de ser la primera frase que hemos descubierto en jeroglíficos. Qué interesante. La primera frase que se sabe de los jeroglíficos es Ra me ha hecho nacer, o he nacido de Ra, que más o menos. Fíjate, se ha trascendido. Inmortal total. Para que tú veas. Para que veas que Ramsés II no solo en vida, sino que ha sido capaz de trascender muchos otros, pero tanto como él, como para que la primera frase fuera su nombre, sea como sea la que se pronuncie, es algo que y entonces lo que hizo Champollion es buscar algún jeroglífico que se pareciera a este, para ver si llevaba la misma tónica. Y descubrió este otro. Descubrió, no, estaba allí, sino que le llamó la atención este jeroglífico. Sí. Este. Si nos fijamos, mes está aquí, nacer, ses me ha hecho a mí mismo, ese, y lo único que varía es este. Resulta que ese animal, eso lo vas a descifrar tú. Sí, y no estaba preparado. Esto no está preparado. Pero ahora verás cómo lo vas a descifrar tú. Esto es un ibis. Sí. Es un pájaro del Nilo. El ibis es el animal que se le atribuye a un dios, que es el dios Tot, el dios de la escritura. Vale. Luego, si esto es un ibis que se refiere al dios Tot, el dios de la escritura, Tot, ¿qué faraón tendremos aquí? Tutmosis. ¿Ves cómo lo has descubierto? Aquí tenemos esto era Ramsés, y aquí Tutmes, que es Tutmosis. Si este significa Ra me ha hecho nacer, Tutmosis, su nombre que significaba Tot me ha hecho nacer. A partir de aquí el hombre se volvió loco descifrando jeroglíficos. Porque todo, la parte dijéramos, de una media parte del cartucho o del jeroglífico lo conocía, ya estaba hecho. A partir de ahí iba comparando unos con otros, hasta que llegó a descifrar. Y mayoritariamente, claro, los nombres de los faraones eran todos de dioses. Sí, en todos entra un dios. Tutankamón, Amón, el dios Amón, el amado de Amón. Amenofis, el amado de Amón. Sobernifet, del dios Sobek. O sea, todos van en el nombre, digamos, asociado a un dios. Qué bueno, aquí empezaría ya Champollion a coger el hilo. Y el hombre, yo me imagino que se emocionaría viendo cómo iba sabiendo el significado de aquellos jeroglíficos. Wow, esto es brutal. Entonces, bien, llegados a este punto, es decir, ¿qué podríamos decir? Estos símbolos forman palabras o no, cada uno tiene un significado pero no podemos decir que sea una palabra entera, ¿no? Ni una frase. Sí, a ver. Es que esto es un poco complicado porque hemos visto que son símbolos, que unos tenían una cantidad, hemos dicho 700. Sí, empezamos con 700 que se conocía y al final unos 5.000 y pico, o sea, más de 5.000 los Ptolomeos ya se volvieron locos en todos los aspectos, pero claro, claro, ahora ¿cómo lo catalogaríamos? Pues frases, sí, es que los jeroglíficos, palabras, sílabas. Sílabas. Mira,
Sí, los jeroglíficos entraríamos ya en una segunda fase algo más complicado, hablaríamos de monolíteros, bilíteros, trilíteros, pero bueno, para entendernos mejor diríamos que los jeroglíficos pueden significar una letra. Sí. Como por ejemplo hemos visto cualquiera de las que hemos visto aquí. Sí, por sí, ejemplo, esta es una S, o sea, esto es una letra. Luego hay jeroglíficos que pueden significar, digamos, una sílaba, aunque sea, por ejemplo, el que hemos visto también. Pongo los que hemos visto por no meter, por ejemplo, Ra, que sería R y luego una vocal para pronunciarlo. Luego hay jeroglíficos que son de 3 sílabas, de 3, por ejemplo, este jeroglífico, que es bueno, si lo ponemos aquí. Claro, esto es interesantísimo. NF. Que ahora es... No, Fred. Es que no sabe la letra, he puesto aquí mayúscula, minúscula, pero bueno. Da igual, no Fred. Sí, es que le he puesto Serían N tres. Nofre, ya serían 3. Nofre significa guapa, bella, salud. Sí, y para que no están viendo, parece una cruz, sí, y es como al una cruz, final un algo símbolo aquí, sí. redondo, ¿no? Pero luego hay jeroglíficos que significan, fíjate, este por ejemplo. Vemos aquí que está Pedro dibujando, parece una barca con agua. Vale, eso es una oración. Ah, esto es una oración. Eso es una oración. Dos jeroglíficos. Esto es agua. Esto es un barco, sí. con el timón y esta es la carga. Sí. Es un barco. Bueno, pues esto significa el faraón viajó del Alto Egipto al Bajo Egipto. Wow. Todo eso significan estos dos. Eso es interesante. Sabemos del Alto al Bajo Egipto, ¿por qué? Porque la nave esta no lleva vela. Luego es una nave que la llevaba la corriente. Como el Nilo va del Alto Egipto al Bajo Egipto, de sur a norte, pues en cambio, si vemos por ejemplo un jeroglífico que es así, que lleva ya la vela, aquí ya quiere decir que va contracorriente. Está viajando del Bajo Egipto al Alto Egipto. Wow. Y esto es el faraón. Cada vez que veamos una figura y la barbilla... Y la barbita, porque la barbita era... Cuando la barbita está para arriba, está con vida, está con bucle, es que es con vida. Y cuando está para abajo... Exacto, por eso no he puesto... Difunto, no he hecho la figura así. ¿La has hecho con...? Porque claro, está viajando, bueno, que podría que estuviera muerto y lo llevaban en la barca, pero claro, lo he puesto así que está en vida porque está viajando. Qué bueno. Entonces, digamos, luego hay otro jeroglífico que está... Qué interesante. Este solo significa cansancio, significa vejez, significa etcétera, ¿no? Es decir, que los jeroglíficos pueden significar una letra, una palabra, una oración, etcétera. Qué bueno. Y luego lo de la numeración. Esto sí. es otra cosa también que abarca este mundo tan apasionante. Pues mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabes los alumnos qué pregunta desean que le hagan todos los exámenes y no hay ninguno que la falle? La numeración. ¿En serio? Es lo más fácil que existe. Sí, o sea, cuando entra ¿no? en el examen jeroglífico y esto me preguntan, ¿Pedro va a entrar numeración? Sí, vale, ya sabe que llevan un punto. Sí, Ese es muy fácil. Ahora verás, tú vas a salir de aquí sabiendo numerar en jeroglífico egipcio. Madre mía, qué emocionante. Mira qué fácil es. Pero además es verdad lo que te digo, ¿eh? Y ahora cuando vea el mecanismo dirás, pues tú te tienes que aprender simplemente una serie de 5 o 6 jeroglíficos, saber, y ya está. Por ejemplo, eso es un 1. Sí, eso no varía mucho en ningún... Un 1, pero si yo hago esto... No es un 3. Es un 3. ¿Es un 3? Sí, vale. Es lo que parece. Vale, es lo que parece. Aquí no hay trampa ni cartón, ¿no? Y si hago esto... es un 5. ¿Es un 5? Sí. Vale. Así de fácil. Vale. Hasta 9. Serían 3 y 3, 6, 3, 9. Vale. Es decir, que del 1 al 9 todo el mundo sabe porque son palitos y ya está. Vale, aquí no hay problema. Ahora quieres poner 10. Sí. Aquí varía. Entonces haces esto y esto es el 10. Bueno. Un círculo. Un semicírculo. Entonces, si yo quiero poner 13, ¿qué pondría?
Pues el semicírculo y 3 palitos. Efectivamente, ¿ves cómo ya lo llevas? 13. Ya está, eso es 13. Y si quieres poner 17, sería 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 4 y palitos 17. más. En este momento me preguntan los alumnos, Sí. ¿y hay que ponerlo así de 3 en 3? Como quieras. Tú el 3 lo puedes poner así, lo puedes poner Todos así, correlativos. lo puedes poner así, línea... depende porque es por cuestión de estética. Vale. Vale, puesto el 10. Si quieres poner 20, ¿qué harías? Pues pondría 2 semicírculos. Efectivamente. Y si quiero poner 30, pues 3. Y así Ay, sucesivamente. Aquí todo muy fácil. Ya llegamos hasta 99, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Cómo sería 99? 9 de estos Y 9 palitos. y 9 de esos. Ah, Efectivamente, ya tenemos 99 ahí. mucho más fácil que el romano, ¿eh? Más fácil que todos. Mira, ahora quieres 100. Aquí es donde varía. latín. Esto le hemos dicho el 10, esto hemos dicho el 1, Sí. y ahora hacemos así. Eso es el 100. El 100 viene a ser, para los que no nos pueden ver, como un símbolo de interrogación al revés, pero sin palito abajo. Sí, más o menos. O una semiespiral. Sí, como una especie como así de caracola y luego Sí, baja o un rabito. como una caracola. Ese es el 100. Ese es el 100. Vale. Entonces, si nosotros queremos poner 325, Sí. ¿qué serían? Pues 3 de este, del 100, 3 caracolas, 2 2 del de 20 y 5 palitos, Y 5 325. palitos. Bueno. Y así llegaríamos hasta el 999, 99. que serían 9 del 100, 9 del círculo y 9 palitos. Vale. ¿Vale? Y ahora llegamos al 1000, varía. El 1000 es la flor del papiro. Ese es el 1000. Este es el 1000. Una flor de papiro es el 1000. Exacto. Vale. Entonces, si cogemos en la flor y queremos poner 3000, 3425, pues serían 3 flores de papiro, Sí. 4 círculos de estos, 2 Dos medias semicírculos y sonrisas. 5 palitos. Y así llegamos hasta el 10.000, que es esto, que es una especie como, si lo vemos algunas veces, como si fuera un dedo, Sí. pero puesto así, Torcido, doblado. así Si se doblado. puede poner así o así. Vale. Bueno, pues entonces, si yo quiero poner 24.343, pues muy fácil. 24.000, 2 del 20.000, Sí. 4 del 1000, 3 del 100, 4 del 20 y 3 del palito. Clase magistral, ¿eh? ¿Ves qué Clase fácil? magistral Ya nos quedan total 2 de y acabamos. numeración. 10.000. Después, ¿cuál tendríamos? El 100.000. Vale. El 100.000 es una especie, nunca se sabe qué es. Dicen que es una especie como de renacuajo, pero Sí. bueno, yo también tengo mis dudas que esto que tú estás viendo aquí pueda ser un renacuajo. Un renacuajo. Sí. Serían 100.000. Así, sí, este sería el 100.000. Pues si yo quiero escribir 123.435, pues sería 100, pues 1 de estos, 2 de estos, 3 de este, 4 de este, 3 de este y 5 de este. Qué Y ya interesante. está. Y ya el interesante. millón, que es el último, hasta ¿Y ahí se llega. cómo es el del millón? El millón Pedro? es una especie como de escriba, digamos, pero contento. Eso es cuando el faraón tenía mucho Pues sería. dinero, ¿no? Que estaba muy es una feliz, especie ¿no? de escriba con los brazos así abiertos. 1 millón. Eso es 1 millón. Pues si yo quiero escribir 2.345.000, pues serían 2 millones, serían 2 de estos, 300.000, 3 de estos, Muchos etcétera. números en jeroglífico. ¿Has encontrado muchos números? Mucho. Y si pudieran poner ahora los jeroglíficos del De nuevo, principio, sí. podrías leerlo tú incluso. Y todos. Ah, pues qué A ver si interesante. se pueden poner los Qué jeroglíficos. interesante. ¿Hay alguno que todavía te sorprenda tanto porque no se logra descifrar Sí, del todo? hay jeroglíficos que hay un poco de controversia, que por el sentido de la frase puedes saber lo que significan, pero luego los encuentras en otras frases y parece que ese significado no tiene el mismo sentido. Pero claro, es que eso pasa en nuestro lenguaje. Si yo digo la palabra, y con todo mi respeto, muerto, Sí, todo el mundo se imagina un cuerpo pues inerte, sin vida y demás. sí. Pero claro, si yo lo pongo en una frase que dice estoy muerto de hambre, ahí ya no, Claro, no ya estoy no muerto. es lo Ahí mismo. quiere decir que tengo mucha hambre. Claro, claro. O se muere de risa,
quiere decir que está riendo mucho. Claro, y me imagino que en todas las lenguas, en toda la historia del humano, de la humanidad, han debido haber pues ese doble sentido a la hora de hablar. Efectivamente, entonces claro, los jeroglíficos, que es algo tan enigmático, sí que hay jeroglíficos que, como he puesto el ejemplo pues pueden significar una cosa, otra, suponemos, pero no lo tenemos bien claro. Así como hay otros que sí, la mayoría sabemos exactamente. Oye, ¿hacían bromas los egipcios? Y lo dejaban en impronta en jeroglíficos. A ver, no tenemos idea de... Lo único que tenemos fuera que se salga de esta esa sobriedad, sí, es que eran muy sobrios, ¿no? Muy serios, ¿no? No, pero luego en cambio hay unos cuentos en el Imperio Medio que son cuentos afables que incluso emocionan. Hay cuentos que emocionan. Ver cómo un señor deja a la familia para ir a trabajar en la tumba del faraón para poder vivir en la otra vida. Y resulta que va a pedirle al faraón, porque no podía, porque había habido una inundación y se había llevado la cosecha y demás. Y entonces le pide al faraón que si le puede ceder algo de trigo para poder sembrarlo, y el faraón al día siguiente le dice, ¿puedes venir mañana? Porque le habían robado también el camino al pobre hombre cuando llevaba, digamos, todo lo que había conseguido de lo que había sembrado, guardaba para la siembra del año siguiente y para vender y poder vivir con lo que vendía. Le robaron y se quedó sin nada. Bueno, pues hay un cuento que dice que este hombre fue al faraón, porque el faraón una vez cada X tiempo, probablemente según parece cada mes, salía y y el pueblo le pedía cosas. Él no se veía la imagen del faraón, pero él estaba allí, como si dijéramos, no se sabe, no lo hemos visto cómo, pero imagínate como una tela o algo, el faraón detrás, tú le hablabas y el faraón tomaba nota, o un escriba, claro, de lo que decías. Entonces el hombre le pidió y no le hizo caso. Y el hombre, en lugar de volver, porque ya no podía ni volver, no tenía medios para volver al pueblo, y la familia estaba allí sin nada que comer, pues esperó al mes siguiente y volvió a hablarle al faraón, diciéndole lo que le había pasado, y el faraón no le hizo caso. ¡Oh, qué triste! Sí, fíjate, pero ahora verás, así hasta la cuarta o quinta vez. Y a la cuarta o quinta vez llega el sacerdote que se encargaba de esta situación, y le dice el faraón, ¿quién hay hoy? Pues hay un señor que ha robado en no sé qué, hay un señor que tal, y el de siempre, el Elosuita se llamaba, porque era de esta ciudad de Elosua, el Elosuita. Otra vez ha venido, dile que pase otra vez se lo vuelve a contar, y cuando termina de contarlo le dice al sacerdote que no se vaya, que se quedara allí. Y entonces le preguntó el sacerdote, bueno, usted, o tú, como le llamara, o majestad, le hace venir al pobre hombre que ya la familia se habrá muerto. Dice, ¿sabes por qué le hago venir cada mes? Dice, pues usted dirá. Dice, porque no he visto a nadie que hable con la dulzura y con, digamos, Dios, la cultura de este señor. Me cautiva oírlo hablar, y es un labriego, es un campesino. Dile que se pase. Y se postró ante él. Wow. Y le dijo el rey, ¿me puedes explicar otra vez? Todo eso es que hay un papiro que lo pone en jeroglífico. ¿Me puedes explicar otra vez lo que te ha pasado? Y el hombre, lejos de coger, ya llevaba, no sé el tiempo, se puede calcular porque tampoco dice exactamente si era cada semana, cada mes. Y él le dice, majestad, ya da igual, o Dios, ¿no? O como le llamaran, claro, se lo voy a explicar, pero es que ya me da igual. Sí, que si vuelvo a mi ciudad, estará mi familia, mi mujer y mis hijos estarán muertos. Y dice, pero ¿sabe por qué? Es que a mí me gusta oírlo cuando usted lo explique y demás. Dice, sí, pero ¿de qué me ha servido? Dice, no. Dice, vuelva a tu pueblo y tú tranquilo. El faraón, desde el primer día que lo oyó hablar, mandó unos emisarios y le construyeron una casa, a la familia le cultivaron los campos, le llevó trigo, para que todo el tiempo que él estaba hablando con el faraón, la familia no se muriera. Y claro, cuando él llegó, vio allí una casa superior a lo que podía tener un campesino y demás, y salió la mujer con los hijos allí. ¿Y aquí qué ha pasado? Y se enteró que realmente el Dios, su Dios, porque el faraón era Dios, le había ayudado a la familia, pero el faraón lo que quería era oírle hablar, porque estaba harto, dice, de oír hablar a la gente, pero no con la dulzura o la categoría o con la educación que este señor le hablaba.
O claro, o que en el fondo lo trató de tú a tú, o de una manera, con un léxico diferente al que el faraón estaba acostumbrado, claro. Es una novela, ¿eh? Esto no es que ocurriera. Pero claro, se ve con eso la sensibilidad que también tenían en Egipto. Hombre, esta novela demuestra que esa sensibilidad que existía. De que si eran esclavos los que construían las pirámides, de que el faraón estaba en un mundo paralelo y no sabía lo que pasaba en la tierra. Pues sí, en el Imperio Medio había bastante, digamos, se acercaban bastante a la gente. Bueno, pues es importante saber que, pues eso que hace el Imperio Medio, hemos dicho antes, 1800 años antes de Cristo. Sí, entre 1400, 1800, sí. Bueno, que se dice... Sí, pues si metemos el final del primer periodo intermedio, ¿sí? y el inicio del segundo periodo intermedio. Un día tenemos que hablar de los Ptolomeos, pero en otro sentido y no de los jeroglíficos. Perfecto. Tenemos que hablar de las masacres que liaban. Vale. Masacres y solo el poder. Ahí ya, no sé, solo había que ver un poquito que iban a acabar con el imperio rápido, con el antiguo Egipto, por lo menos eso es mi visión, ¿no? Qué interesante, qué interesante y menuda clase magistral nos has dado, Pedro. Y nada, pues es un placer como siempre haberte tenido. Gracias. Y espero que vuelvas a la hoguera de Aquelarre prontito. Bueno, yo estoy encantado. Bueno, hablando de Ptolomeos o de otro tema, pero que nos llenes de esa sabiduría, de ese saber hacer y de tu buena compañía. Muchas gracias, Pedro. A ti, muy amable, gracias. Bueno, pues después de, como bien he dicho, esta clase magistral y de ese de volver a descubrir los jeroglíficos que tantas veces hemos visto en nuestros viajes a Egipto o en los libros o donde nos han mostrado pues cómo era esa civilización, quizá nos faltaba saber qué nos querían decir cuando plasmaban en la roca todos aquellos símbolos, letras y números que han llegado hasta nuestros días y que gracias a la piedra Rosetta, yo diría Champollion, que madre mía, que ya puede estar satisfecho de todo lo que logró y el legado que nos ha dejado como tantos otros. Igual que tú también nos has dejado un legado, un descubrimiento de una tumba y un montón de cosas, Pedro, que todavía hay que contar. De acuerdo. Pues nada, solamente nos queda decir una cosa y es, ¿y ahora? ¿Nos vais a llamar brujas?